Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba ha estado presente en estos días en el concierto de las naciones y especialmente de las naciones del sur. Primero, con la cumbre del G77 y China que tuvo lugar en La Habana, ahora con la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y otros eventos paralelos que están teniendo lugar en Nueva York y donde ha estado participando el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, no solo en su condición de jefe de Estado cubano, sino también en su condición de presidente pro tempore del Grupo de los 77 y China, el más numeroso de los grupos que sin duda tiene presencia en el ámbito internacional de estos tiempos, más de 130 naciones, 80% de la población mundial. ¿Cómo ha ido la voz de Cuba a estos escenarios? ¿Cuáles han sido las principales líneas de mensaje, las principales los principales llamados que ha hecho el presidente cubano en estos eventos? ¿Cómo eso se ha combinado con otras voces dentro de los países del sur? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con Ebaña Rodríguez, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, y con mi colega Oliver Zamora Oria, periodista de nuestro equipo de la mesa redonda de Ideas Multimedia y analista de temas internacionales. Con ellos estaremos mirando estos sucesos en Nueva York y su entroncamiento con lo que pasó acá en La Habana, y también intentaremos contacto directo con nuestra colega Arlene Rodríguez de Ribet, quien está en Nueva York siguiendo esta visita de nuestro presidente. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. Bueno, y vamos a comenzar como es habitual con nuestra sección La Noticia del Día. Antes quiero transmitir nuestras condolencias desde la mesa redonda al gran campeón cubano Mijaín López, cuyo padre Bartolo falleció hoy allá en Pinar del Río, y sin duda, bueno, pues una persona carismática, padre de campeones, sus dos hijos con medallas olímpicas, y bueno, Vladimir y Mijaín, toda una gloria del deporte cubano. Vamos entonces a nuestra noticia del día, y tiene que ver con el acuerdo, pues el memorando de colaboración que han firmado instituciones científicas y de salud de Cuba y los Estados Unidos. Para estrechar la colaboración científica en la realización de ensayos clínicos de nuevos tratamientos contra el cáncer y la formación de recursos humanos para la asistencia a pacientes oncológicos, un memorando de entendimiento fue firmado por los directivos del Centro del Cáncer de Massey en Virginia, Estados Unidos, y el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba. El doctor Robert Wing, director de la prestigiosa institución norteamericana, expresó su admiración por la obra de Cuba en la lucha contra el cáncer y su compromiso por seguir creando lazos desde la ciencia para cuidar la salud de estos pacientes. Nos enfocaremos cómo traer más ensayos clínicos que trabajan tanto en Cuba como en Estados Unidos a más gente, en particular en las comunidades pobres en Estados Unidos. Número 2. Con respecto a la ciencia básica, todo el conocimiento viene de entender la ciencia en el laboratorio. Nosotros creemos que nos podemos beneficiar tanto de lo que ustedes hacen allá, y nosotros esperamos que ustedes también se puedan beneficiar de lo que nosotros estamos haciendo en Estados Unidos en el contexto de traer a los científicos básicos en conjuntos para mirar a la ciencia básica, para que podamos desatar los misterios de la ciencia. El memorando define áreas específicas de cooperación entre ambas instituciones de salud para los próximos 5 años. Tenemos 5 prioridades básicas, sobre todo en la investigación preclínica, la investigación clínica, y también tenemos en la parte académica, en la formación de recursos humanos, tanto del personal médico como el personal de enfermería y tecnología. Creemos que hay potencialidades de ambos institutos. Ellos tienen una experiencia muy rica en la inserción de la oncología de niveles secundarios y terciarios con el nivel comunitario,
nosotros en Cuba tenemos muy bien estructurado todo el programa de cáncer y creemos que esto fluya. En el deseo conjunto de encontrar nuevos tratamientos contra el cáncer, el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y el Centro de Cáncer de Messi comienzan un nuevo camino de intercambios y alianzas, derribando obstáculos y estableciendo puentes en beneficio de la salud de los pueblos de Cuba y de Estados Unidos. Isela García Rivero, Canal Cubano de Noticias. Bueno, una muestra de lo que se puede hacer cuando hay entendimiento y voluntad de poder caminar juntos. El enfrentamiento contra el cáncer, por cierto, ha unido a varias instituciones cubanas y estadounidenses. Primero lo hizo el Centro de Inmunología Molecular y el Centro Roswell Park de Nueva York, y ahora pues estas dos instituciones de Cuba y Estados Unidos también acuerdan trabajar de conjunto frente a una de las enfermedades que más muertes causan tanto en uno como en otro país, y creo que es fruto de esa necesidad de colaboración y también de esa voluntad de algunos sectores dentro de la sociedad norteamericana, lo es en toda la sociedad cubana, de poder pues establecer relaciones respetuosas y fructíferas con los Estados Unidos. Un tema del que también por estos días habló el presidente cubano en Naciones Unidas. De su presencia allí y de lo que está ocurriendo en la Asamblea General en nuestra mente. Los países representados en el G77 y China, donde vive el 80% de la población mundial, no solo tenemos el reto del desarrollo, sino también la responsabilidad de modificar las estructuras que nos marginan del progreso global y convierten a muchos pueblos del sur en laboratorios de renovadas formas de dominación. Urge un nuevo y más justo contrato global. No existe una sola medida o acción de Cuba para dañar a los Estados Unidos, para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social. No existe acto alguno de Cuba que amenace la independencia de los Estados Unidos, su seguridad nacional, que lacere sus derechos soberanos, interfiere en sus asuntos internos o que afecte el bienestar de su pueblo. La conducta estadounidense es absolutamente unilateral e injustificada. El pueblo cubano resiste y vence creativamente cada día frente a esa guerra económica despiadada que desde 2019, en plena pandemia, escaló de modo oportunista a una dimensión aún más extrema, cruel e inhumana. Cuba seguirá fortaleciendo su democracia y su modelo socialista, que aún asediado ha demostrado cuánto puede hacer un país en desarrollo de pequeñas dimensiones y con escasa riqueza natural. Continuaremos nuestro proceso transformador en la búsqueda de salidas al cerco que nos impone el imperialismo estadounidense y de vías para lograr la prosperidad con justicia social que merece nuestro pueblo. En ese empeño no renunciaremos nunca al derecho a defendernos. Señor presidente, distinguidos jefes de delegación y otros representantes, concluyo extendiendo una invitación a todos a trabajar por superar las diferencias y enfrentar juntos los retos comunes con sentido de urgencia. Para ello, las Naciones Unidas y esta Asamblea General, incluso con sus limitaciones, son el instrumento más poderoso de que disponemos. Cuenten siempre con Cuba para defender el multilateralismo y promover juntos la paz y el desarrollo sostenible para todos. Siempre será un honor pelear por la justicia, compartiendo las dificultades y los desafíos con los pueblos del sur, dispuestos a cambiar la historia. Y venceremos. Muchas gracias. Bueno, eran parte de las palabras ayer de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel en la sesión inaugural de esta parte de la Asamblea General, de este segmento de la Asamblea General de Naciones Unidas, en una jornada donde, como es tradición, habla Brasil primero, después el presidente de los Estados Unidos, y nuestro presidente fue el sexto orador en esta jornada. ¿Cómo ve Cabaña la importancia, el impacto que ha tenido esta presencia del presidente cubano en la Asamblea General de Naciones Unidas, no solo en calidad
de jefe de Estado nuestro, sino como presidente del G77 y los mensajes que llevó ayer en este discurso en la Asamblea General. Sí, buenas tardes Randy, Oliver y el público que nos sigue tanto en Cuba como en el exterior. Bueno, habría que decir que han sido 3 días de intensa labor. Solamente en la mañana de hoy nuestro presidente participó en 3 conversaciones de 3 temas totalmente diferentes y se puede afirmar a partir de lo que se lee en la prensa, de las plataformas digitales, etcétera, que hay una impronta de Cuba, que hay varios mensajes, mucho más de un mensaje, que hay una síntesis en este material de hechos mensajes que son muy coherentes con lo tratado aquí en La Habana. O sea, evidentemente hay una conexión directa entre lo dicho por nuestro presidente, nuestra autoridad acá durante la cumbre del G77 y el discurso que se lleva a Nueva York con alertas, con propuestas de iniciativas, con alternativas. O sea, Cuba nunca ha ido a Nueva York solo a denunciar, sino ha dicho hay formas y hay medios para salir de esta situación. Habría que decir, cuando uno estudia, cuando lee las intervenciones, las 4 veces que tuvo el comandante en jefe en Nueva York, la participación del general del ejército en el 2015 y la visita anterior del presidente Díaz-Canel, hay una coherencia con los mensajes siempre. O sea, es cierto que es ahora que nuestro presidente habla a nombre del G77, el comandante jefe lo hizo en el 79 como presidente de los no pero siempre, yo diría, hay una frase del año 59 que Fidel decía: las colonias no hablan, a las colonias no se les conoce en el mundo hasta que tienen la oportunidad de expresarse. Y él estaba yendo a Naciones Unidas a explicar el porqué de la Revolución Cubana y cómo se estaba tratando la Revolución Cubana. Pero ha sido siempre hablando de esa mayoría, que como decíamos en una oportunidad anterior, no es solo la mayoría en el planeta, pero es también la mayoría al interior. O sea, hay un G77 dentro del G7, dentro de los países más desarrollados está la mayoría de la población que no se beneficia por los principales programas. Entonces, ha habido una coherencia en tiempo en lo que ha sido el mensaje histórico de Cuba, ha sido una coherencia con lo que Cuba ha defendido en todos los foros y con lo que se planteó aquí en La Habana. A partir del análisis de lo que han dicho ya un grupo de jefes de Estado en la plenaria como tal y en los 3 eventos de hoy, se puede afirmar también que hay una consistencia con lo dicho por muchas de esas delegaciones aquí en La Habana. O sea, de lo que se habló, de lo que se meditó, de lo que se acordó en la declaración, hay se puede establecer una conexión directa entre cosas dichas y debatidas aquí en La Habana con lo que se está manejando por estos países, lógicamente, que como decía, son la mayoría en el plenario. Entonces, es un programa intenso a nivel del presidente, a nivel del canciller. En nuestra delegación está también nuestro ministro de Salud, que han estado no solo desplegados y otros funcionarios, ¿no? El director general multilateral, etcétera, participando en varios eventos. 3 vicecancilleres. El vicecanciller primero, el vicecanciller para pero ya en apenas 72 horas estamos hablando de cosas muy concretas. Ya hay un memorando de entendimiento firmado con la Academia Diplomática de Emiratos Árabes Unidos. Ha llamado mucho la atención la experiencia cubana vuelta a explicar en este foro frente a la pandemia, que sigue siendo uno de los problemas principales. Así se declara en el documento que fue aprobado en La Habana, que es parte de la situación que enfrentamos y cómo ha empeorado la situación internacional, sobre todo para los países en desarrollo, está el impacto de la pandemia. Entonces, cómo Cuba lo hizo, se ha reiterado y merece todo el reconocimiento el logro de las 5 vacunas cubanas, pero hay muchas preguntas que tienen que ver con los protocolos, con el cómo hacer, con el cómo organizarse. Todavía hoy, aunque se conozcan los números y se volvían a ratificar en los eventos de hoy por la mañana, la pregunta es no solo los principios de Cuba en cuanto a la solidaridad, sino cómo ustedes fueron capaces de contener y enfrentar eso con sus propios recursos internamente, bajo un bloqueo reforzado, pero además ayudar a terceros. Y habría que decir que en cada uno de estos temas, lo que tiene que ver con cambio climático, etcétera, Cuba ha venido a decir esto está mal, esto en la forma que estamos manejando este tema no debe ser,
y la experiencia nuestra es esta. O sea, nosotros nunca nos quedamos en denunciar, sino decimos... En lo propositivo también. En lo propositivo. De eso me gustaría profundizar un poquito más adelante, pero hay un elemento que a mí me parece importante y que ustedes, Cabañas, lo han abordado desde diferentes ángulos en el Centro de Investigaciones de Política Internacional, que tiene que ver con la defensa de Cuba del multilateralismo. Que a mí me parece que es un eje central también de ese discurso de Díaz-Canel, tanto lo que dijo acá en La Habana como lo que ha vuelto a ratificar ahora en Naciones Unidas. ¿Por qué la defensa del multilateralismo? Otros hablan de multipolaridad, otros conceptos. Cuba defiende el concepto de la multilateralidad. Exacto. Es una relación entre iguales, básicamente. En la academia hoy hay mucho debate de cuál es la transición que vivimos, qué tiempo toma, cuáles son los elementos fundamentales y dónde termina esta evolución. Habría que agregar que cuando ha habido cambios de modelo en la historia de la humanidad, esto ha sido siempre inmediatamente después de una conflagración militar violenta que en las dos últimas ocasiones ha alcanzado prácticamente a toda la humanidad. La visión tanto del G77 como del no alineamiento es evitar que llegar a un nuevo orden que surja a partir de una conflagración. El mundo evidentemente ya no tiene un solo polo, ya esa discusión no la hay ni al interior de Estados Unidos. Pero la visión cubana, la visión incluso de la Academia Cubana, no es defender un mundo donde haya varios polos, porque un polo de poder implica que hay preeminencia de una potencia y un papel subordinado de un grupo de países. Cuba siempre ha defendido el criterio de la multilateralidad. Está reflejado en la declaración de La Habana, en la declaración de la cumbre recién sucedida en La Habana. Intensamente de esa manera en los meses anteriores y es el enfoque que llevamos ahora a Nueva York. El documento de La Habana habla varias veces de cooperación, de solidaridad, de responsabilidad compartida. Está más que claro la diferencia que hay entre los países en cuanto a su economía, a su desarrollo, a sus capacidades. Pero precisamente el ejemplo de Cuba indica que un país con una población pequeña, prácticamente con muy escasos recursos naturales, con una población educada y saludable, pero en términos de proporción pequeña también, puede tener un impacto a nivel internacional mucho más allá de esa fundación en cuanto a recursos. Lo mismo pasa con nuestros hermanos del Caribe, la visión de integración, la defensa de principios. Entonces, la aspiración de Cuba es avanzar hacia un mundo multilateral, los intereses de toda la comunidad internacional y no solamente de un grupo de países. Oliver, tú que estuviste por acá en La Habana reportando para RT todos los acontecimientos del G77, ¿cuánto se emparenta el espíritu que se vio acá con ese discurso ayer de Díaz-Canel en Naciones Unidas, los principios fundamentales que se defendieron acá en La Habana? Bueno, yo creo que, y coincido totalmente en que fue como la antesala de lo que expresaron no solamente el presidente cubano, sino muchos mandatarios, entre ellos, bueno, mandatarios latinoamericanos que estuvieron aquí en la cumbre, en lo que expresaron en Naciones Unidas. Yo antes de contestar como tal la pregunta, yo creo que es importante resaltar la importancia simbólica y política de este segmento de alto nivel. Porque fíjate, tanto en La Habana como en estos discursos, un tema que se mencionó de forma bastante reiterativa fue la necesidad de reformular o refundar Naciones Unidas, los principios de Naciones Unidas. Y si bien esto es cierto, Naciones Unidas siempre ha sido, vamos a decir, un podium, una tribuna desde la que se habla, ¿no? Y desde la que se puede tomar el pulso, lo que se está pensando en el mundo, los movimientos, los cambios que están ocurriendo en el mundo. Es decir, que yo creo que para todos aquellos académicos, expertos que hablan de esas transformaciones, de esa ruptura, de ese nuevo mundo que está haciendo, que muchos los llaman un mundo multipolar, esto que ha sucedido en Naciones Unidas, estos discursos en Naciones Unidas van a ser un punto de referencia, sin duda, para sustentar esta tesis. Ahora, en La Habana, ¿qué pasó en la cumbre del G77? Yo creo que se unieron criterios. Es decir, se unieron criterios.
Eso le ha permitido a los países que estuvieron acá y que posteriormente muchos mandatarios han ido a Naciones Unidas a hablar de una forma coherente. Cuando uno analiza, por ejemplo, el discurso de Lula, con el discurso de Xiomara Castro, con el discurso del propio presidente argentino Alberto Fernández, el discurso de Gustavo Petro, se repiten los temas. Es decir, hay temas fundamentales que se debatieron en La Habana. Recordemos que el propio canciller cubano lo decía, es decir, cuando estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando de un tema que permite una discusión muy amplia quizás de todos los problemas que hoy afectan al mundo. Y se debatieron en La Habana y son los mismos puntos de vista y los mismos temas que están presentes en estos discursos. En La Habana se logró algo y es no solamente pedir un cambio en ese mundo, o sea, en el sistema financiero, por ejemplo, en las instituciones financieras, se señaló con el dedo la responsabilidad de las grandes potencias, sino que se pensó también en buscar soluciones desde el sur, es decir, en esa visión sur-sur, ¿no? ¿Y eso cuánto, en tu opinión, refuerza ese liderazgo no buscado, pero sí reconocido de Cuba en el concierto de las Naciones del Sur y en llevar la voz de las Naciones del Sur a los escenarios internacionales? A ver, imagínate, uno de los temas ha sido la propia deuda externa, por ejemplo. Ha vuelto a mencionarse el tema de la deuda externa, de lo inviable que es la deuda externa, de lo injusto que es el tema de la deuda externa. E incluso se ha propuesto en muchos de estos discursos buscar soluciones incluso hasta técnicas para resolver ese problema. Ese problema fue Cuba de los años 80, quien ha venido hablando sobre este tema. Fidel en la cumbre del 92, el tema del cambio climático, el tema del hambre, Fidel en las propias Naciones Unidas. O sea, son temas que se han reiterado. Cuando uno ve el discurso de Lula, cuando ve el discurso de Petro, una serie de discursos, el tema de la guerra y la paz, este conflicto. En todos estos temas, Cuba ha sido, vamos a decir, siempre una voz de un peso tremendo. Cuba, que siempre ha tenido, y eso lo decía el profesor en una conferencia de prensa que dio antes de la cumbre del G77, un peso en ese concierto internacional que nada tiene que ver ni con sus recursos, ni con su riqueza, nada por el estilo. Yo creo que también hay una cosa muy importante, y es que se habló, tanto en La Habana como en Naciones Unidas, con una voz propia. Es decir, no viendo los fenómenos globales desde el prisma de las grandes potencias. Yo creo que un tema importante ahí fue el tema de Ucrania y cómo se abordó el tema de la guerra y cómo se abordó el tema de los gastos militares y cómo se abordó también el tema del multilateralismo. Porque es cierto, es decir, nosotros estamos, quizás muchos hablan de un mundo multipolar. Ahora, ¿un mundo multipolar significa un mundo más democrático? ¿O es que el concierto de los grandes se amplía, ¿no? O sea, el número de privilegiados aumenta, pero sigue habiendo, vamos a decir, diferencias. Y entonces cuando se habla de multilateralismo, se habla de un sistema más democrático. Y se habló también. O sea, aquí se habló de multilateralismo y ese fue el mensaje que llegó también. Los temas en breve acá en esta mesa redonda, de los discursos que otros llevaron también a esta sesión de Naciones Unidas. Hagamos un alto y regresamos de nuevo al debate con nuestros panelistas. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Ha crecido el éxodo en las fronteras. Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes. Han puesto gentes de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. Tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar
para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior y nostálgicos reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones. El éxodo ha crecido en este año, mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Bueno, un impactante discurso ayer de Gustavo Petro, que sin duda tiene sus visos garciamarquianos en esa visión del planeta en el que estamos, del mundo que enfrentamos, y que es parte, yo creo, de eso que decía Oliver, los discursos cuestionadores que se ven hoy en Naciones Unidas, que ha sido en las últimas décadas, excepto ese quinquenio gris, pudiéramos decir, que tuvo la política latinoamericana con los Bolsonaro y los Macri y toda esa cosa, pero en general, sobre todo desde el inicio de este siglo, cada vez se oye, recordamos a Chávez, ¿no? Esos discursos en Naciones Unidas, pero creo que ahora con una conjunción y también con una coherencia muy importante. Yo creo que sobre todo el hecho de que se empiece a hablar, después de décadas de neoliberalismo y de consenso de Washington, de la necesidad inminente de una nueva arquitectura financiera internacional y de un cambio en las instituciones internacionales, ya da un sentido a que lo que se ha ido acumulando en ese pensamiento y en esa manera de ver va dando sus frutos. ¿Cómo lo ves? No, y es que también los daños que ha provocado esa arquitectura financiera, las consecuencias de esa arquitectura financiera son muy evidentes. Bueno, primero quiero decir, es un discurso magnífico, creo que uno de los mejores discursos de todos estos días, este segmento de alto nivel, porque se ha hablado además con una sinceridad y una crudeza, incluso para hablar de una institución diplomática y por lo general a veces el cuidado que se tiene para tratar determinados temas, que ha sido brutal. Ahí el presidente Petro le ha dicho hipócrita a las potencias tradicionales, literalmente. Y tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Con esa visión, vamos a decir, propia de ver los asuntos, no solamente crítica, sino una visión propia de ver los asuntos. Es decir, aquí no me vengan a hablar ustedes con este enfoque de la guerra de Ucrania. O sea, lo que hay detrás de la guerra de Ucrania es tal cosa. Y lo que hay detrás del tema de la guerra es esto. Juego de Tronos, sí, el Juego de Tronos y del hambre, porque otro tema que es una verdad tan grande como una catedral. Esto es un negocio que le está facturando mucho dinero a parte de ese poder, ¿no? Aparte de ese poder mundial.
Yo creo que, Randy, el asunto es que se ha hablado de los problemas del mundo de un punto de vista muy integral. Es decir, no se puede hablar de combatir el hambre si no se habla de tener una política más efectiva con respecto al cambio climático, a la mitigación del cambio climático. No se puede hablar de combatir el hambre ni de combatir los efectos del cambio climático si no se habla de refundar y reestructurar y cambiar todo el sistema financiero mundial. Y se está en un periodo donde los propios presidentes lo han reconocido, un periodo de urgencia, queda muy poco tiempo, se corre se corre el peligro, es real de que no se cumpla ninguno de estos objetivos y hay que señalar a los responsables. Y parte de los responsables es esto, el propio sistema financiero mundial, el actuar del Banco Mundial, el actuar del Fondo Monetario Internacional, porque además es que son países que se lo sienten, Argentina puede dar testimonio. Toda esta combinación que ha resultado una tormenta perfecta sobre Argentina, tanto de la pandemia como de ese pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional, incluso lo que señaló el presidente argentino del negocio que está haciendo el Fondo Monetario Internacional con la guerra en Ucrania, que le financia, que le da dinero al país, los intereses que le cobra. Realmente, es una cuestión de ser sincero. Pero yo creo que es muy importante eso. Se ha hablado de una forma muy integral de los problemas. No es una cuestión de hacer énfasis en un problema u otro problema, sino es que hay que verlo todo de una forma integral y la urgencia llama a la sinceridad. Además de que eso tiene que ver con los vientos que corren en América Latina. Es algo que Fidel nos enseñó, ¿no? Exacto. Hablar sin hipocresía en esos escenarios. Yo creo que el hecho de que se haya extendido esa filosofía entre muchos gobernantes latinoamericanos, también muchos africanos, es que forma parte, ¿no? es que forma parte, yo creo ya, de esa identidad de pertenecer al sur, global. Y yo creo que ese ánimo, vamos a decir, como que se prendió, tomó fuerza en esa cumbre de acá de La Habana, que fue previa. Muchos mandatarios, sabemos, llegaron aquí y de aquí fueron para Naciones Unidas. Y yo creo que hay que mencionar también, en toda esa lógica de hablar con sinceridad, de hablar, con las cartas puestas sobre la mesa, hay que recordar que Petro también, el país que gobierna, las características del país que gobierna, el tema Cuba, por ejemplo, que también ha sido un tema recurrente tanto en la Cumbre de La Habana como en Naciones Unidas. Petro lo decía, vengo de La Habana, un país que ha sido incluido en una lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo que un presidente de mi país sugirió y lo logró, con los efectos que esto tiene. Se hablaba de Cuba porque yo creo que el bloqueo a Cuba y toda esta política estadounidense contra Cuba sigue la misma lógica, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de la injusticia, de esas sanciones arbitrarias que no es solamente contra Cuba. Cuba quizás es el país que más las ha sufrido por un tiempo más prolongado, pero que es un hábito y que tiene que ver, por ejemplo, con ese propio sistema financiero mundial que usa el dólar como un método de castigo. Entonces, el bloqueo a Cuba, toda esta presión que se ha ejercido contra nuestro país, es un ejemplo de todo eso que hay que cambiar y de todos estos fenómenos que hoy obviamente no funcionan y que para un mundo mejor y que para llegar a soluciones necesita cambiar, ¿no? Y ha habido varios pronunciamientos. Uno de los que me pareció también muy interesante, Cabaña, fue el propio secretario general de Naciones Unidas. Decía Guterres ayer, la gobernanza mundial está estancada en el tiempo. No hay más que ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el sistema de Bretton Woods. Reflejan las realidades políticas y económicas de 1945, cuando muchos países de esta asamblea todavía estaban bajo dominación colonial. El mundo ha cambiado, nuestras instituciones no. ¿Cuánto hay que seguir avanzando en esa conciencia de que se necesita cambiar y en buscar de verdad caminos para cambiar? Porque se habla, recuerdo discursos clásicos de Fidel, pero también de otros mandatarios hablando de la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas, pero todavía seguimos igual. Sí, bueno, hay pocas que han cambiado, hay otras muchas que están por cambiar. En la figura del secretario general se refleja estados de ánimo, consenso,
Y habría que decir, además de la frase que acaba de mencionar de Guterres, que Guterres aquí en La Habana, sintiendo lo que se hablaba y lo que se intercambiaba en la posición de las distintas delegaciones, y en Nueva York ha estado diciendo algunas frases que reflejan, frases cortas, pero que reflejan muy bien lo que está pasando. Una de ellas es el mundo le ha fallado a los países en desarrollo. Cuando se habla del mundo, bueno, es el sistema que tenemos creado. Dijo que ya no se puede hablar de calentamiento global, sino de ebullición global. O sea, que el cambio climático es algo que ya no se puede negar y que nos queda mucho menos tiempo. Y así está dando un grupo de expresiones que, repito, refleja lo que se ha reiterado aquí y lo que el mensaje que se ha llevado a la Habana. No debemos quedarnos en los planteamientos. Por eso insistía en la posición de Cuba de ser propositivo y decir esto se puede hacer de tal manera. Hay que cambiar muchas estructuras. Hablábamos antes del reclamo del continente africano de tener al menos un asiento en el Consejo de Seguridad. Este es un tema que lleva muchos años discutiéndose. Lo que tiene que ver, lo que se expresaba aquí es la deuda. La deuda, hoy te presto dinero en condiciones que sé que no las puedes devolver y es un mecanismo de dominación de lo más refinado que existe. Hemos hablado... Hasta Biden tuvo que hablar de que era necesario ampliar el Consejo de Seguridad. Sí. Pero es reflejo de que hay una presión, de que hay una es un tema que hay que enfrentar y que hay que enfrentar con argumentos. Y quizás no mencionamos en la medida en que debíamos, pero bueno, este mensaje del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo, que tampoco se queda ahí, porque si uno quiere realmente lograr un cambio, además de los temas financieros que hemos insistido mucho y de otro tipo, pero está en la formación de recursos humanos. Y ese es el tipo de cosas que también Cuba, desde la escasez de nuestros recursos, pero aquí pues, nosotros podemos hablar de la formación de miles de estudiantes extranjeros. El proyecto más conocido es el de la ELAN, pero hay pero antes fueron las escuelas en la Isla de la Juventud. Miles de estudiantes, incluidos de las comunidades pobres de los Estados Unidos, que se han formado o han tenido un entrenamiento de posgrado en Cuba. Entonces, si vamos a hablar de ciencia, tecnología e innovación, tenemos que hablar de formación de recursos humanos, y Cuba dice, nosotros hemos podido hacer esto, lo podemos seguir compartiendo. Recordemos que cuando en algunos casos el apoyo de Cuba a la medicina de un grupo de países no fue ni siquiera traer estudiantes acá, fue fundar recuerdo el caso de Gambia. En Gambia no existía una facultad de ciencias médicas, Cuba la creó, y eso sucedió también en otros lugares. Compartir conocimientos. Hay resultados científicos, investigaciones en Cuba, que las que no se convierten en productos o servicios, se comparte el conocimiento con esas otras naciones. Como decía antes, formas de hacer. En la noticia del día, nosotros hemos compartido con comunidades pobres al interior de los Estados Unidos formas de trabajar preventivamente en la medicina, que se ahorra mucho. Y usted que estuvo embajador allá conoce a esas personalidades científicas. Sí, son personas que tienen un impacto dentro de la propia comunidad científica estadounidense. Sin duda, el propio Dr. Wynn, que ahora trabaja en el Instituto Massey, que hoy mismo le elevaron la categoría de Instituto Integral de Cáncer en Virginia, pero es el hombre que estuvo en el centro del proyecto de cooperación de Cuba con la ciudad de Chicago en el 2017, o sea, bajo la administración Trump, cuando 4 expertos cubanos fueron a una comunidad básicamente afrodescendiente y muy pobre al interior de Estados Unidos, nombrada Inglewood, a enseñar a la autoridad o a educar un poco a las autoridades locales cómo manejar el tema de la mortalidad materna y de la mortalidad de los jóvenes afrodescendientes frente al cáncer, que son 4 y 5 veces las tasas que mostraba Cuba. Entonces la pregunta era, y este profesor que nos conoce, ha visitado Centro de Investigación Cubano en reiteradas ocasiones, cómo Cuba lo podía lograr y cómo en el corazón de la ciudad de Chicago eso no se podía hacer. Entonces, eso nosotros lo hemos compartido no solo con países del Pacífico Sur, que fue una de las reuniones que tuvo nuestro presidente, no solo con nuestros hermanos inmediatos del Caribe, lo hemos compartido con comunidades de bajo ingreso o de menos posibilidad al interior de países desarrollados también. O sea, Cuba
señala el problema y propone cómo resolverlo con los recursos que tiene a su disposición. Y eso, por supuesto, se revierte en la solidaridad que Cuba ha encontrado. Eso quisiera hablar un poquito más adelante, en los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Lo que estaba pasando también en Nueva York en estos tiempos, pero vamos a hacer un alto y regresamos de nuevo con ustedes. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo. Todo ello en www.fidelcastro.cu. Hasta Nueva York. Nuestra compañera Arlene Rodríguez Heribé está por allá siguiendo la visita de nuestro presidente, su presencia en Naciones Unidas, y le hemos pedido sus impresiones de lo que ha pasado en estos primeros días de esta visita a Nueva York. Hola, un saludo a todos los que hasta ahora están en sintonía con la mesa redonda. Bueno, si siguen la cuenta de presidencia de la plataforma en Twitter o X, como se le llama, tanto del presidente como de presidencia, encontrarán que ha sido una jornada muy movida la de hoy, en continuidad de la de ayer. Realmente, desde su llegada a esta ciudad y su incorporación a las actividades de la semana cumbre, porque se le llama así semana, porque van varias cumbres que se producen con la visita de varios presidentes, jefes de Estado, líderes de todos los países que confluyen en estos días aquí en Nueva York en la 78 Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy ha sido, decía al principio, una jornada muy intensa, como todo lo que ha caracterizado desde su llegada aquí a Nueva York las actividades de Díaz-Canel. Hoy hubo 3 reuniones muy importantes desde temprano en la mañana, reuniones de alto nivel, es decir, con presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno, líderes de todo el mundo. Y hoy, decía, el presidente también se reunió con Ahmed bin Al-Khatib, que es el ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita y es el presidente de la Junta Directiva del Fondo Saudita para el Desarrollo, con el primer ministro de la República Socialista de Vietnam. Y bueno, ha tenido todos esos intercambios. Todavía a las prácticamente ya cuando faltan muy pocos minutos para las 8 de la noche, está el presidente sosteniendo intercambios con amigos, con personas que vienen a darle su saludo, y ha transmitido el discurso, digo, las ideas fundamentales que han caracterizado su discurso aquí. Bueno, gracias Arlene por este recuento de lo que ha estado pasando, sobre todo en el ámbito bilateral, pero veamos qué ha pasado en la jornada de hoy. Los enviados especiales de la radio, la televisión y la prensa escrita cubana están siguiendo estos acontecimientos, y así el reporte de esta intensa jornada del 20 de septiembre. En el Consejo de Administración Fiduciaria Internacional, en el mismo edificio de Naciones Unidas, inició este miércoles el diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo, en el que intervino, en representación del Grupo de los 77 y China, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con el fin de presentar la declaración titulada Reformar la arquitectura financiera internacional para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En sus palabras, el mandatario llamó a la comunidad internacional a buscar con urgencia maneras para cerrar las brechas entre las naciones del norte y las del sur, porque el actual sistema no está diseñado, sentenció, para proveer las respuestas que demandan los países en desarrollo. Por tanto, un paso en esa dirección sería rediseñar y recapitalizar los bancos multilaterales de desarrollo para que estos puedan asistir eficazmente a los países en desarrollo como un todo. Sin embargo, incluso el refinanciamiento de los bancos multilaterales de desarrollo por sí solo no sería suficiente para cubrir las necesidades del 80% de la población mundial que vive en el sur global.
En otro momento de su intervención, el presidente Díaz-Canel insistió en que se necesitan acciones inmediatas para transformar el sistema de comercio internacional y llamó a enfrentar con urgencia la deuda externa insostenible que arrastra, expresó, a la mayoría de las naciones en desarrollo hacia un abismo económico. Se necesita inmediatamente una solución inclusiva y efectiva con la participación de todos los acreedores para que los países del sur, particularmente los países de ingreso medio con miles de millones de dólares de sus propios ahorros domésticos, inviertan en su desarrollo. La necesaria y urgente reforma de la arquitectura financiera internacional fue una de las propuestas que Díaz-Canel expuso este lunes, también en representación del G77 en la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tema que, por su importancia y trascendencia, trajo el mandatario a este diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo. Finalmente, el grupo espera que este diálogo fomente urgentemente la voluntad política para implementar lo que todos sabemos que es necesario para sobrepasar una de las crisis más complejas de las que ha sido testigo la humanidad en la historia moderna. Muchas gracias. También este miércoles el presidente cubano participó en Naciones Unidas en la cumbre sobre ambición climática y en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre preparación, prevención y respuesta ante pandemias. En horas de la tarde de este miércoles, en su tercer día de trabajo en Naciones Unidas, el presidente Díaz-Canel, como lo ha hecho en jornadas anteriores, sostendrá encuentros bilaterales con varios dignatarios, diálogos que tienen como objetivo profundizar las relaciones económicas, políticas y diplomáticas de Cuba con el mundo. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Cabaña, ¿qué importancia tiene esta participación nuestra en estos segmentos? Porque la Asamblea General es el gran evento, pero alrededor se dan temas como este, como el de los Objetivos de Desarrollo del 2030, que creo que fue incluso antecedente de la Asamblea General. ¿Qué importancia tiene poder llevar la voz ahí? ¿Y qué importancia ha tenido, en su opinión, el hecho de que las comunidades de Nueva York, Harlem en particular, donde estuvo el presidente, y los grupos de solidaridad con Cuba hayan estado también movilizados alrededor de esta visita del presidente cubano? Sí, Randy, sobre estos eventos de carácter específico, el mensaje y la intervención va mucho más relacionado con lo que se trata. Y como se explicaba en este material, hay 3 eventos que sucedieron hoy en la mañana, todavía faltan por desarrollarse, algunos que tienen que ver con temas específicos, o sea, en los días sucesivos, como cobertura universal de salud, donde Cuba tiene mucho que decir y explicar, enfrentamiento a la tuberculosis, que es algo que nosotros ni conocemos en nuestra realidad de hoy, pero que sigue siendo una enfermedad que castiga a la humanidad, y está la reunión ministerial preparatoria de la cumbre del futuro. Aquí, entonces, está la obligación, digamos, de cada delegación y la responsabilidad de nuestro presidente, hablando a nombre del grupo de G77, de qué se ha dicho en los temas específicos. Acá, y cuál es la visión que debemos desarrollar y potencialmente las soluciones. Como decía antes, en todo lo que tenga que ver con pandemia, salud, la experiencia cubana es muy buscada, se escucha. No solo está lo que ha dicho nuestro presidente, el ministro Portal ha tenido la oportunidad también de intercambiar con ministros de su propia cartera que están visitando, son parte de la delegación de sus países en Nueva York, y se habla hacia el futuro ya de cuestiones específicas. Algunas de ellas no son multilaterales, son bilaterales. De proyectos, o, como también se mencionó antes, de fondos que están en capacidad de facilitar financiamiento para que algunos de estos proyectos tengan lugar, que tiene que ver con la formación de personal médico. Algunos es el desarrollo de un programa específico contra una enfermedad. Cuba pone recursos humanos, otros ponen fondos financieros. El caso de los triangulares, recordemos que la pandemia tuvo un impacto para todos nosotros, pero en un continente como África, la pandemia se sumó a cosas que ya existían y que están todavía ahí sin solución. En relación con la segunda pregunta, si me permite, es algo muy importante cada vez que hablemos de la participación nuestra en Naciones Unidas, lo que tiene que ver con cómo recibe la ciudad de Nueva York y la sociedad estadounidense en general a la delegación cubana, y hay algo que se llama un programa bilateral que tiene que ver con personalidades, sobre todo estadounidenses, en las cuales nuestra delegación participa. Hablábamos acá que
en la mesa, en días pasados, se recordaba el hecho histórico de Fidel visitando territorios liberados del sur de Vietnam. Es el único jefe de Estado que en su condición llegó hasta ahí. Bueno, que Fidel haya ido a Harlem en el año 59, le querían hacer imposible su estancia en Nueva York, la historia que sabemos que lo expulsaron del Hotel Sherman, y quizás le hicieron un favor a Fidel, le hicieron un favor a Cuba. Fidel decidió ir nada más y nada menos que a Harlem y estableció un vínculo con ese lugar de la ciudad de Nueva York y con la comunidad afrodescendiente que dura hasta hoy. Esta es una historia que no solo la conocen, digamos, Malcolm X, la familia de Malcolm X, con los cuales también se le rindió homenaje, sino esas comunidades, las generaciones. Hay que decir que el Hotel Teresa, la edificación existe hoy, no es un hotel, pero si uno va a Harlem y pregunta por el lugar, te puedes encontrar personas muy jóvenes que se saben la historia completa y hablan con orgullo de que Fidel ayudó con esa visita y con lo que hizo ahí en aquellos días a elevar el prestigio de ese lugar de la ciudad ante el resto del mundo. Esa conexión Fidel la mantuvo y la vivió, cada vez que fue a Nueva York, habría que decir que la disfrutó cada vez que fue a Nueva York, y los compañeros de nuestra misión allá, un sinnúmero de otras delegaciones, el presidente Díaz-Canel en 2 ocasiones lo ha hecho. Y de manera general, habría que decir, en ese programa bilateral, de la cantidad de sectores estadounidenses, que algunas de estas actividades no son públicas, no hacen titulares en los periódicos, pero estamos hablando desde líderes religiosos hasta personalidades de la cultura, artistas, los cubanos residentes en Estados Unidos, que van a tener, como en años anteriores, un encuentro con el presidente y su delegación. Ya hoy, miembros de la delegación se están refiriendo a la próxima celebración en La Habana de otra conferencia de Nación y Migración, el 18 y 19 de noviembre. Y también hay que decir, y esto sí ha hecho titulares, que hay un grupo de organizaciones sociales comunitarias en la ciudad de Nueva York, ciudad que por cierto es una de las tantas ciudades estadounidenses que ha aprobado una resolución pidiendo al gobierno federal tener una relación distinta con Cuba y tener cooperación en el área de la salud. Entonces hay un sinnúmero de organizaciones, sobre todo compuestas por gente joven, que desde mucho antes de que llegara la delegación está dando la bienvenida desde el punto de vista público, con carteles, movilizaciones, actividades. Se conocen. Lumínicos en la ciudad de Nueva York. Iba a decir que creo que se conocen las imágenes en Times Square, que no es cualquier lugar de Nueva York, un lugar muy céntrico. Que está hablando de acabar con el bloqueo, que está hablando de sacar a Cuba de la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Entonces, siempre que hablemos de un programa de una delegación cubana, en el ámbito multilateral habrá que tener un espacio para referirnos a la forma en que acoge la delegación personalidades y organizaciones de la ciudad. Creo que el mensaje del presidente Díaz-Canel cuando llegó a Nueva York va resumiendo lo que fue La Habana y lo que fue Nueva York. Mientras más nos intenta cerrar, pues más busca Cuba alternativas y más el mundo se abre a Cuba. A ver, mira, bien rápido, por una cuestión de tiempo. Yo creo que Cuba siempre ha sido un país, en parte gracias a Fidel, un país con una voz líder, una voz muy fuerte a la hora de denunciar en estos foros multilaterales los problemas y las injusticias del mundo. Y lo hace con un plus, con el plus de ser un país víctima de esas injusticias y además de ser un país que ha demostrado de que sí se pueden lograr cosas. Porque hoy, cuando se hablan de estos objetivos del milenio y de la Agenda 2030, muchos de esos objetivos son cuestiones que Cuba tiene cumplidas hace décadas. Hoy se habla del acceso, por ejemplo, a un sistema primario de salud. Bueno, en Cuba eso ya casi que es un chiste hablar de eso, ¿no? Porque es un derecho más que conquistado. Y bueno, está el ejemplo de lo que pasó con las vacunas, por ejemplo, toda la potencialidad que tiene Cuba. Es decir, hay un liderazgo que el presidente Miguel Díaz-Canel le ha dado continuidad a eso. Es un deber darle continuidad a ese rol que ha tenido Cuba. Y con respecto, bueno, a lo que ha sucedido en Nueva York y este contacto con sectores sociales, yo creo que demuestra una vez más lo que siempre decimos. Nuestro conflicto es con el gobierno de Estados Unidos, con el establishment de Estados Unidos y con toda esa mafia y esa caterva, vamos a decir, que ha hecho mucho dinero e intereses a costa de esa política hacia Cuba. Pero que sin duda Cuba tiene tejidos, lazos establecidos, lazos tejidos muy fuertes con la sociedad norteamericana. Y no solamente son las comunidades afrodescendientes en Nueva York, está el tema, por ejemplo, de la ciencia. A mí nunca se me va a olvidar
Por ejemplo, cuando Katrina, un reportaje de televisión española en la que salía un señor mayor, afrodescendiente también, en medio de aquel desastre, y gritó, se oyó, traigan los médicos cubanos, traigan los médicos cubanos. Cuando uno ve, por ejemplo, el fenómeno de Pastores por la Paz, las posiciones que ha tenido el Consejo de Iglesias de Estados Unidos con respecto a Cuba, todo eso es en que hay una relación de amor y de solidaridad con respecto a nuestro país. Otra visita histórica de un presidente cubano a Nueva York, la octava presencia de un presidente de Cuba en Naciones Unidas, el mensaje no solo de esta pequeña nación, sino también de todas las naciones del sur, que con el liderazgo de nuestro país hoy están representadas en el G77 y China, y que han llevado ahí en el concierto de voces que se han sumado en estos días, pues esa necesidad de un cambio en este mundo que ya no aguanta más las injusticias y las inequidades. Somos mayoría, somos más diversos, decía el presidente en la cumbre de La Habana, y por lo tanto hay que imponer también esa voluntad de las mayorías en el concierto internacional. Seguiremos, por supuesto, en nuestros medios de comunicación esta visita de Díaz-Canel a Estados Unidos, su encuentro también con la sociedad norteamericana, y estaremos al tanto de estos acontecimientos. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.